Estar en un barco, mirando el horizonte tranquilo, y de repente ver cómo el mar se levanta en una pared de agua de más de 20 metros, que viene directa hacia ti. En 1995, la plataforma petrolera Draupner, en el Mar del Norte, registró una ola de 26 metros en medio de un mar que estaba prácticamente en calma. Desde ese día, los científicos dejaron de llamarles leyendas de marineros y empezaron a temerlas de verdad. Hay barcos que han desaparecido en cuestión de segundos por una de estas olas. El Derbyshire, uno de los cargueros más grandes del mundo, se hundió en el Pacífico con 44 tripulantes a bordo. Nunca se encontró una tormenta en la zona, pero los restos indicaban que una masa de agua gigantesca golpeó de lleno el casco hasta partirlo. Imagina el silencio de esos segundos. Ver cómo un muro líquido se acerca, el rugido que hace temblar el aire, y saber que no hay maniobra que pueda salvarte. Los pescadores que han sobrevivido a una ola monstruo dicen que no se parece a nada que puedas imaginar. No es solo la altura, es la sensación de que el mar entero se pone de pie frente a ti. Y lo más inquietante es que puede pasar en cualquier lugar. En el Atlántico, en el Pacífico, en mares tranquilos o en rutas comerciales llenas de tráfico. Son raras, pero cuando aparecen, se convierten en historias que marcan para siempre a quienes viven para contarlas. Porque allá afuera, donde el océano manda, una ola monstruo no es solo agua. Es el recordatorio brutal de que el mar puede tragarse cualquier cosa en un solo golpe. Hay algo que cualquier pescador teme más que una tormenta: las olas cruzadas. No son las más altas ni las más espectaculares, pero convierten el mar en un tablero de trampas, donde cada movimiento puede hundirte. Imagina estar en cubierta, intentando mantener el equilibrio mientras el barco se sacude hacia un lado, y de golpe, otra ola llega desde un ángulo diferente. El casco cruje, las redes se deslizan como proyectiles, y cada paso se vuelve una lucha para no salir despedido por la borda. En el Mar del Norte, un pesquero de arrastre vivió una de esas pesadillas. El viento había girado durante la noche y el oleaje venía de dos direcciones al mismo tiempo. Los marineros cuentan que no podían ni sujetar las cajas de pescado porque el barco se movía como si alguien lo levantara y lo soltara una y otra vez. Un marinero terminó atrapado bajo una jaula de cangrejo cuando el golpe de una ola cruzada hizo que todo el equipo se deslizara de lado. No hubo tiempo de gritar ni de reaccionar. En esos segundos, el mar se convierte en un enemigo invisible que golpea donde menos lo esperas. No importa si llevas años en alta mar, de repente todo se desordena. El motor trabaja forzado, las cuerdas se tensan hasta sonar como látigos, y cada hombre a bordo tiene que leer el barco como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Hay quienes dicen que es el momento donde se siente si una tripulación es realmente un equipo, porque basta que uno pierda el equilibrio para que todo el barco se convierta en un caos. Lo más duro es que esto no pasa solo en tormentas. A veces, después de un día de pesca tranquilo, basta con un cambio de corriente o con que el viento cruce desde otro punto para que el mar se transforme en un laberinto imposible. Y ahí es donde los pescadores se enfrentan a su realidad diaria. No importa cuántas veces salgas, cada viaje puede poner a prueba todo lo que sabes y todo lo que eres capaz de aguantar. Porque cuando el mar empieza a golpearte desde todos los lados a la vez, no hay experiencia que te salve, solo resistencia, instinto y la esperanza de ver el amanecer con el barco todavía en pie. En el Atlántico, una tripulación de un barco de palangre contó cómo la primera señal no fue visual, sino auditiva. El mar estaba agitado, pero nada fuera de lo normal, hasta que escucharon un rugido bajo, como un trueno que no venía del cielo. Sabíamos que venía algo enorme, dijo uno de ellos.
No había tiempo para maniobras. Apenas pudieron amarrar las cajas de pescado antes de que el muro de agua golpeara la proa y los levantara como si el barco pesara nada. Todo lo que no estaba asegurado voló por los aires y uno de los marineros quedó colgado de una cuerda, con medio cuerpo fuera del barco. Ese sonido previo al impacto se queda grabado para siempre. Los pescadores dicen que es diferente a cualquier otra ola. No es el ruido del viento ni de la espuma. Es como si el océano gritara antes de lanzarse sobre ti. En esos segundos, el barco entero se convierte en una máquina de supervivencia. Las manos trabajan solas, los cuerpos se mueven por puro instinto, y mientras tanto, todos saben que el golpe está a punto de llegar. Lo más increíble es que, incluso después de vivir algo así, la rutina sigue. Al día siguiente, los mismos hombres vuelven a tirar redes y a escuchar el mar, porque ese es el día a día de los pescadores. Enfrentarse a lo desconocido, donde una jornada de trabajo puede convertirse en una lucha brutal en cuestión de segundos. Y aunque nadie lo diga en voz alta, cada vez que el océano ruge, todos piensan lo mismo. ¿Será esta la ola que no podremos esquivar? En alta mar, hay tormentas que parecen salir de la nada y que transforman una jornada normal de pesca en una batalla por sobrevivir. Los pescadores lo saben, no hay nada más aterrador que ver cómo el horizonte se oscurece en minutos y el viento comienza a rugir como un animal invisible. En cubierta, todo se vuelve un torbellino de manos asegurando redes, cerrando compuertas, amarrando todo lo que pueda convertirse en un proyectil cuando el barco empiece a bailar bajo el golpe de las olas. En el Atlántico Norte, una tripulación de arrastrero contó cómo en cuestión de 20 minutos pasaron de un mar en calma a olas de más de 15 metros que los levantaban como si fueran una hoja. No hubo tiempo de pensar, solo de reaccionar, dijo uno de ellos. Los hombres iban de un lado a otro, empapados, con las botas resbalando, mientras el barco gemía como si estuviera a punto de romperse. Ese es el día a día de los pescadores. Cuando la tormenta te atrapa, no importa la experiencia, todo se reduce a instinto y trabajo en equipo. Otro barco de cangrejo vivió algo aún más brutal. El capitán había visto tormentas antes, pero esa noche el mar se desató como si quisiera arrancar el barco de raíz. Las olas no eran solo altas, eran rápidas, y cada una golpeaba antes de que el barco pudiera recuperarse. Los hombres describieron la sensación de que la cubierta se movía en todas direcciones al mismo tiempo. Algunos pensaron en saltar al agua, pero el capitán gritó que nadie se moviera. Si el barco aguanta, aguantamos todos. Y esa frase los mantuvo agarrados a las barandillas hasta que el viento empezó a bajar. Lo que más impresiona de estas historias es que para los pescadores no son leyendas, son parte de la rutina. Cada vez que salen, saben que una tormenta así puede formarse en cualquier momento. Y mientras aseguran las redes o revisan el radar, todos tienen el mismo pensamiento escondido. ¿Y si hoy es el día que el mar decide probar qué tan fuertes somos? En el mar de Bering, una tripulación entera contó que, cuando apareció la ola, nadie se movió al principio. El capitán gritó órdenes, pero algunos hombres no escucharon nada. Era como si todo el ruido se hubiera apagado, dijeron después. Esa es la trampa. El pánico no siempre es gritos y desesperación. A veces es quedarse quieto cuando deberías correr a asegurar una cuerda, cerrar una compuerta o sujetarte antes de que el golpe llegue. La ciencia lo explica. Frente a un peligro extremo, el cuerpo libera tanta adrenalina que el cerebro entra en un estado de shock. Es lo mismo que les pasa a los animales cuando quedan paralizados frente a un depredador. Y en alta mar, esa fracción de segundo puede ser letal.
En 2017, un barco islandés enfrentó una ola de más de 20 metros. Los que sobrevivieron dijeron que el miedo fue tan fuerte que algunos se olvidaron de ponerse el chaleco, otros no recordaban dónde estaban las salidas. Después en tierra, ni siquiera podían describir con palabras lo que habían sentido. Ese es el día a día de los pescadores, enfrentarse no solo al mar, sino a sí mismos. Saber que en cualquier momento puede aparecer una ola que te haga temblar hasta los huesos y ponga a prueba tu capacidad de moverte, cuando todo en tu cabeza te dice que te quedes quieto. En el mar de Noruega, una tripulación fue golpeada por una ola monstruo en plena madrugada. El barco resistió, pero al volver a puerto, los hombres no eran los mismos. Uno de ellos contó que no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el rugido del agua cayendo sobre el casco. Ese sonido que retumba en el pecho y te recuerda que estuviste a segundos de desaparecer. En Alaska, un joven pescador que sobrevivió a un vuelco por una ola aislada, dijo algo que se quedó grabado en todos. Antes salía a pescar pensando en el dinero, ahora salgo pensando en volver vivo. Es que enfrentarse a un muro de agua que puede levantar tu barco como si fuera un juguete, cambia la manera en que miras el océano. Lo curioso es que, a pesar de ese miedo, los pescadores vuelven una y otra vez. No porque se olviden de la experiencia, sino porque aprenden a respetar aún más al mar. Hay barcos donde, después de un encuentro así, la tripulación cambia pequeños hábitos. Nadie deja redes sueltas. Todos llevan el chaleco puesto, incluso en días de calma, y cada hombre escucha el océano de una forma diferente, como si esperaran que en cualquier momento les vuelva a poner a prueba. Ese es el lado que pocos ven del día a día de la pesca. No es solo atrapar peces, es convivir con un monstruo invisible que un día puede levantarse frente a ti. Y cuando eso pasa, si tienes la suerte de sobrevivir, sabes que ya no eres el mismo. Porque allá afuera, una sola ola puede cambiarlo todo. Tu barco, tu vida y la forma en que respiras cada vez que el mar empieza a rugir. Hay olas que no se ven venir, ni aunque tengas el radar encendido y el cielo despejado. Son las que los pescadores llaman olas invisibles, y no porque no existan, sino porque nacen de algo que nadie puede anticipar. Las corrientes submarinas chocando entre sí. Un barco puede estar en un mar relativamente tranquilo, y de repente sentir que todo el océano se levanta bajo su quilla, como si una mano gigante empujara desde abajo. En un instante, el agua pasa de estar plana a convertirse en una montaña líquida que parece salir de la nada. En el Atlántico Sur, un pesquero pequeño sufrió uno de estos golpes fantasma. El capitán dijo que no había viento, que el mar era un espejo, y que de repente el barco se elevó, como si hubiera subido a una ola que nadie vio llegar. Las redes se soltaron, las cajas se deslizaron, y el motor se ahogó al quedar medio barco sumergido en segundos. Ninguna tormenta, ningún aviso, solo el mar recordando que debajo hay fuerzas invisibles que pueden romper cualquier rutina de pesca en un parpadeo. En el mar de Groenlandia, un arrastrero vivió una de esas sacudidas invisibles en plena noche. Los marineros contaron que sintieron el suelo moverse, como si el barco hubiera pasado sobre una criatura enorme bajo el agua. Cuando la ola golpeó, todo el mundo salió disparado contra las paredes. No era alta como una monstruo tradicional, pero el ángulo y la fuerza hicieron que la cubierta pareciera un campo de batalla. En el mar, la noche convierte cualquier ola en un enemigo invisible. De día, al menos puedes ver venir el agua levantándose en el horizonte, pero en la oscuridad todo se siente distinto. El viento suena más fuerte, el barco parece más pequeño y cada golpe contra el casco retumba en los huesos.
Los pescadores que salen en faenas nocturnas saben que ahí el miedo es otro, porque cuando una ola gigante aparece, no la ves, solo la sientes. En el mar de Bering, un barco de cangrejo fue sorprendido por una ola enorme en plena madrugada. El capitán contó que no hubo tiempo de reaccionar, porque nadie supo que estaba allí, hasta que el barco se inclinó, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Los marineros gritaban sin saber qué lado era proa y cuál era popa. En cubierta, las linternas apenas iluminaban metros de espuma y agua negra. Era como estar dentro de la boca del océano, dijo uno de ellos. En el Atlántico Norte, un pesquero vivió algo similar. Estaban en calma, pescando de noche bajo un cielo despejado, cuando de repente el barco se levantó, como si flotara sobre un ascensor de agua. Ninguno vio nada antes del impacto. Solo escucharon el rugido grave y el sonido de las redes golpeando contra las paredes. La oscuridad hace que el instinto falle. No sabes dónde agarrarte. No sabes si el siguiente golpe vendrá de frente o de lado. Todo es puro instinto y la esperanza de que el barco aguante. Los pescadores dicen que las olas nocturnas no solo son más peligrosas por la falta de visibilidad, sino porque el miedo entra más rápido. Ahí es cuando se demuestra la experiencia. Hombres que, incluso sin ver nada, saben dónde poner cada pie, qué cuerda asegurar, cuándo tirarse al suelo y esperar el impacto. Cuando una ola gigante levanta un barco de pesca, todo lo que conoces de alta mar cambia en un segundo. De repente, el casco entero se siente como un juguete de madera, flotando en medio de un océano que parece no tener fondo. Los pescadores cuentan que es una sensación que no se olvida nunca. Esa mezcla de adrenalina, miedo y silencio roto, solo por el rugido del agua golpeando el acero. En el mar de Groenlandia, un arrastrero de 35 metros vivió una de esas sacudidas. La ola no solo los levantó, los sostuvo en el aire unos segundos antes de dejar caer el barco, como si se tratara de una caja vacía. Los hombres salieron disparados dentro de la cubierta. Las redes cayeron como cuchillas y uno de los motores se soltó de sus anclajes. Todo ocurrió en menos de un minuto. En Alaska, una tripulación de cangrejo real describió el momento de forma brutal. Era como si el mar hubiera decidido que ya no éramos dueños de nada, ni siquiera de nuestro propio barco. Las jaulas, de casi 1 tonelada cada una, se deslizaron como fichas de dominó. Los pescadores tuvieron que moverse entre cables tensos y acero resbaladizo, mientras el barco subía y bajaba, como si estuviera en una montaña rusa asesina. Algunos dicen que lo más aterrador no es el primer golpe, sino el segundo. Cuando la ola deja al barco caer de lado y el agua entra de golpe en cubierta, todos saben que ahí se define si la embarcación aguanta o si el océano se la traga. Lo más impactante es que estas historias no son raras. Hay barcos en todos los océanos que han vivido ese momento en que el mar los levanta y los sacude como si quisiera probar qué tan frágiles son. Y aunque la mayoría vuelve a puerto, cada hombre que estuvo ahí dice lo mismo. Después de sentir como una ola gigante convierte tu barco en un juguete, nunca vuelves a mirar al océano igual. Porque allá afuera, entre redes, frío y viento, los pescadores saben que el mar puede recordarte en cualquier momento que, por mucho acero que lleves bajo los pies, sigue siendo solo un punto diminuto, flotando en su inmensidad. Hay olas que no solo golpean el barco, golpean la mente de quienes las enfrentan. Los pescadores que han vivido esas paredes de agua dicen que, después de sentir cómo el océano puede aplastarte en segundos, ya no vuelves a ser el mismo. No es solo miedo,
Es respeto puro, grabado en cada músculo, en cada decisión que tomas cuando vuelves a salir al mar. En el Atlántico Norte, un barco de palangre fue atrapado por una ola que casi lo parte en dos. El capitán era un hombre con 30 años de experiencia. Había visto tormentas, hielos, incluso ciclones. Pero cuando esa masa de agua se levantó frente a él, entendió que nada lo había preparado. Era como ver al mar ponerse de pie. Dijo después: la tripulación sobrevivió, pero al regresar a puerto, algo cambió en todos. Ya no caminaban igual sobre la cubierta. Ya no hablaban del mar como antes. Había una seriedad en sus miradas, como si hubieran visto al océano mostrar su cara más salvaje y supieran que podría volver en cualquier momento. En el mar de Bering, un barco de cangrejo fue levantado casi por completo fuera del agua. Los hombres contaron que sintieron cómo el casco vibraba bajo sus pies, como si fuera de cristal. Algunos se arrodillaron instintivamente, otros se aferraron a lo primero que tenían a mano. Cuando la ola pasó y el barco volvió a su lugar, nadie dijo nada durante minutos. El silencio era pesado, no porque no hubiera que decir, sino porque todos estaban procesando que habían estado a segundos de convertirse en un recuerdo. Ese es el efecto de estas olas. No solo ponen a prueba el acero del barco, ponen a prueba la mente y el corazón de cada hombre a bordo. Y lo más increíble es que a pesar de ese miedo tatuado, siguen saliendo. No porque lo olviden, sino porque aman lo que hacen, porque saben que cada jornada es un pacto silencioso con el mar. Hoy me dejas volver, mañana vuelvo a intentarlo. Es la vida de quienes pescan en alta mar. Una vida hecha de redes, frío, viento y respeto absoluto por un gigante que puede levantarse en forma de ola y recordarte lo frágil que eres. Cuando una tripulación vive eso, no solo vuelve con pescado, vuelve con una historia que se cuenta en voz baja, una de esas que pasan de boca en boca en los puertos. Y cada vez que alguien la escucha, todos sienten el mismo escalofrío. Si estas historias te han dejado con la piel de gallina, imagina vivirlas en carne propia. Cada barco que vuelve de alta mar trae no solo pesca, sino experiencias que muy pocos entienden. Y aquí, en este canal, queremos contarlas todas. Si te apasiona el mar tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos documentales de pesca extrema. Dale like si quieres que más gente conozca lo que realmente viven los pescadores allá afuera y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez habías imaginado enfrentarte a una ola así? Tu opinión es la que mantiene viva esta comunidad de amantes del océano.